Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Pedimos que lo bendigas, que sea de bendición este tiempo que vamos a dedicar a escudriñar tu palabra. Háblanos y que lo que escuchemos, tú nos hables y nos lleves a poner algo en práctica en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien. La siguiente es, debemos orar según la voluntad de Dios. Y aquí empieza la instrucción de Jesús de cómo debe de ser nuestra oración. Y es, dice versículo 9, vosotros pues oraréis así. Desde el versículo 9 hasta el 15, habla acerca del Padre Nuestro, ¿sí? Que todos conocemos. Esta oración, todo mundo pues familiarmente la conocemos como el Padre Nuestro. Aunque sería más apropiado que se llamara la oración del discípulo o la oración del cristiano, porque somos nosotros los que oramos al Padre y deberíamos de orar de esa manera. Jesús no nos dio esta oración para que la memoricemos y la recitemos en el número de veces cuando estamos en oración. Cuando Él dijo, debemos evitar las vanas repeticiones. Dice, Jesús no dijo, ¿sí? O sea, puso un modelo. Cuando ustedes oren, oren así. No dijo, cuando ustedes oren, siempre oren con estas palabras. O sea, es muy diferente. Lo que Él dijo fue, oraréis así. Es decir, usa este modelo de oración. Usa esta forma para orar. No repite siempre lo mismo. El propósito de la oración es glorificar el nombre de Dios y pedir su ayuda para cumplir su voluntad en la tierra, principalmente. Y aquí habla de diferentes etapas. Empieza con una contemplación a Dios. No empieza hablándole de necesidades, ¿sí? Sino que habla de que se haga su voluntad, que el reino de Dios se menciona. La oración es un poderoso instrumento, no para lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo. Esto es importante. Cuando nosotros oramos, no estamos buscando que nuestra oración, nuestras peticiones, se cumplan en el cielo. O sea, no es de que voy a orar para que Dios haga esto. O sea, no ese es el formato, sino que es, hágase tu voluntad. Eso es lo que dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. O sea, es muy diferente, ¿sí? Pero sí es un instrumento importante, pero estamos pidiendo que la voluntad de Dios es la que se haga en la tierra y no la voluntad de cada uno. No tenemos derecho a pedir a Dios que haga cosas que deshonren su nombre, ¿sí? Por ejemplo, hay quien le pide a Dios que no lo descubran en alguna cosa. Señor, te pido que no me vaya a cachar mi mamá, o que no me vaya a descubrir mi papá, o que no me descubran en este asunto turbio que estoy haciendo. O sea, yo le pregunto, ¿eso es algo que honra a Dios? No, es algo que Dios va a cumplir, ¿no? Pero nosotros estamos pidiendo que se haga eso en el cielo, y pues eso no es posible, ¿sí? No tenemos derecho a pedir algo que perturbe la voluntad de Dios en la tierra. Es importante que nosotros podamos observar algunas cosas. Aquí no hay, en esta oración, habla, todo está en plural, nada está en singular. Padre nuestro, ¿sí? ¿Padre nuestro es un plural o es un singular? Singular sería Padre mío, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de que al orar debemos de recordar que todos somos y formamos parte de una familia formada por creyentes de
de diferentes círculos, mundial, nacional, estatal, y de una manera particular hasta llegar a nuestra casa. No tenemos entonces el derecho de pedir por nosotros para que haga daño al miembro de alguna de la familia. Y estamos hablando de todo, si somos una sola familia y hablando de que todos somos parte de esa familia, y no se refiere a los de la iglesia, se refiere a todos, ¿sí? A todos. Entonces, cuando nosotros pedimos que le suceda algo a otra persona, pues es parte de nuestra familia y no tenemos derecho de estar pidiéndole a Dios que Él haga algo para que le vaya mal a alguien. ¿Sí me explico? Sí puede ser que podamos pedir que reprenda alguna actitud, pero aquí la cuestión es el fondo de nuestra petición. O sea, si realmente es ilícito, si realmente es en amor, si cuál es la intención. Sí, porque no podemos nada más decir, pues reprende a fulano que anda en... Sí, sí, pero tú no puedes orar, Señor, que le vaya mal a mi vecino. O sea, eso es a lo que yo me estoy refiriendo y eso es a lo que se refiere la oración del Padre Nuestro. No, al contrario, Señor, protégeme. Estás pidiendo una protección en contra de lo que están haciendo o diciendo, ¿verdad? Ok. Lo que nosotros sí podemos pedir deliberadamente es que Dios bendiga al pueblo de Dios en general, a todos. Eso sí podemos pedirlo. Si ponemos los intereses de Dios primero, entonces podemos traer nuestras propias necesidades a Él. Pero obviamente que estamos poniendo los intereses de Dios primero. Dios se preocupa por nuestras necesidades y las sabe antes de que las mencionemos. Ahora, si nosotros hemos dicho muchas veces que Dios conoce nuestras peticiones, fíjese bien, y es una pregunta para usted. Si nosotros incluso hemos declarado que Dios conoce bien nuestras peticiones antes de que nosotros se las pidamos, pregunta, entonces ¿para qué oramos? ¿Le gusta que le pidamos? ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo? Está poniendo a prueba nuestra fe. Pero, por ejemplo, si yo sé que Dios conoce mis necesidades antes que las pida y estoy seguro que Dios me va a responder pensando en lo que dice mi hermano, ¿cuál es entonces la finalidad de orar? Para aprender qué pedirlo. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? ¿Perdón? Para tener comunión con Él es una, importante. Dependencia. Y especialmente fíjense que es la manera que Dios ha designado para tener intimidad y suplir nuestras necesidades, aún sabiendo lo que dice, no, pues Dios conoce de antemano mis necesidades, sí, pero hay un conducto, hay un canal que Él ya dispuso para que nosotros vayamos a Él, porque siempre sucede que cuando estamos en necesidad es cuando lo buscamos. Y es el conducto, o sea, si tú tienes una necesidad, obviamente que lo vas a buscar. Entonces, hay una dependencia de Él, como bien dicen, a buscarlo. Y la manera es ahí en lo secreto. Entonces, el Padre Nuestro solamente es un modelo. Si ustedes lo analizan bien todo lo que estamos hablando, hay porciones que nos enseñan una cosa. Pero esto quiere decir que eso es lo que tenemos que hacer diario. O sea, no vamos a repetir esa oración diario, vamos a repetir el formato diario. Es diferente, sí. Oró.
¿Sí? Es el modelo. Así es. Ok, ¿hasta ahí está todo bien? Otro punto. Debemos orar con un espíritu perdonador. Esta porción está del capítulo, versículo 14 y 15. En este apéndice a la oración, Jesús amplía la última frase del versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Ese es el apéndice de la frase. Jesús repite esta lección a sus discípulos en Marcos 11, 19, 26. Dice, no enseñaba que los creyentes se ganaban el perdón de Dios al perdonar a otros. O sea, no nos ganamos, fíjese bien, los creyentes no se ganan el perdón de Dios perdonando a otros. No perdonamos para que nos perdone, sino que es una lección, ¿sí? Es una manera de que nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores sin que nosotros estemos esperando que, como yo lo perdono, pues Dios me va a perdonar. No, Dios nos perdona, punto. Y es el modelo también a seguir, que nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden o a los que nos deben, vamos, ¿sí? Si verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Sí? Esto, enseñanza, lo encuentra en Efesios 4:32 o en Colosenses 3:13. Nuestro Señor ilustró este principio en la parábola del siervo no misericordioso. Hay muchas enseñanzas donde Dios nos dice que nosotros experimentamos el perdón de Dios, y aquí se refiere al perdón principalmente. Nosotros experimentamos el perdón de Dios y nosotros debemos de estar capacitados para perdonar. Entonces, hay circunstancias en las que nosotros nos enfrentamos a una situación donde no necesitamos que Dios nos perdone algo. Pero en ese momento hay una circunstancia en que sí vamos a perdonar a otros. Pero como nosotros experimentamos ya el perdón de Dios, estamos capacitados como cristianos para actuar de la misma manera, para perdonar, ¿sí? Esa es una característica del cristiano. Estamos dispuestos a perdonar. Y aquí yo le pregunto, ¿verdaderamente usted está dispuesto siempre a perdonar? Si la oración es un asunto familiar, porque se refiere Padre Nuestro, está hablando de muchos. Si los miembros de la familia no se llevan bien unos con otros, ¿cómo pueden decir que tienen una relación con Dios? ¿Sí? Y esto usted lo recuerda en 1 Juan 4. ¿Sí? El mostrar nuestro amor a Dios es cuando nosotros realmente mostramos el amor a nuestros hermanos. Eso es cuando nosotros realmente entendemos el amor de Dios. Si tú no muestras el amor de Dios con tus hermanos, ¿y cómo se muestra el amor de Dios? ¿Cuál es la mejor manera de demostrar el amor de Dios? Amando, o sea, fíjense, amando es una buena manera, pero amando es como la manera más fácil de demostrar el amor, ¿o no? Sí, pero normalmente el amar a alguien, como que es placentero, vamos a decir. Bueno, ahí es lo que está diciendo mi hermano, ¿no? O sea, amar a nuestros enemigos. Pero el amor a nuestros enemigos principalmente se manifiesta, el primer símbolo o signo de que los amas a tu enemigo es perdonando lo que él te hizo. O sea, porque no puedes empezar por regalarle un refresco, ¿va? O sea, dices, tengo que, pues lo perdono y entonces empiezo a actuar en consecuencia. El amor que nos dice 1 Juan 4 habla de eso precisamente. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Y no tienes amor con tu hermano que sí ves.
O sea, es exactamente, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El perdón es un asunto de comunión. Si no estoy en comunión con Dios, no puedo orar eficazmente. Pero la comunión con mi hermano determina mi comunión con Dios. Por lo tanto, el perdón es importante para la oración. ¿Cuántas veces se nos dice que antes de que entres a orar, ¿qué te dice que hagas? Sí, primero arregla tus asuntos. Sí. Entonces, el asunto de la oración va ligado al perdón, ¿verdad? A la intimidad con Dios. ¿Cómo puedes tener intimidad con Dios si tú mismo estás por dentro con problemas? ¿Sí? Bien. De ahí nos brincamos al ayuno. Dice versículo 16, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, el único ayuno, fíjese bien, el único ayuno que en realidad requería de los judíos, el único ayuno que Dios requería de los judíos era en el día de la expiación. ¿Sí? El día de la expiación de pecados que usted encuentra en Levítico 23, 27. Ese es el único día que hay una exigencia de ayunar. Esa exigencia de ayunar era para los judíos y fue en el Levítico, cuando se promulgan las leyes, Levítico. Sin embargo, los fariseos ayunaban los lunes y los jueves, ¿sí? Y lo hacían de tal manera que la gente supiera que estaban ayunando. El propósito de los fariseos al ayunar de esta manera era ganarse la alabanza de los hombres. Y si ellos buscaban la alabanza de los hombres, ellos perdían la bendición de Dios. Esto es importante, ¿sí? No tiene nada de malo ayunar si se hace de la manera correcta y con el motivo correcto. Ahora, esto es importante. Cuando Jesús está diciendo esta instrucción, está ordenando que ayunemos, te lo deja a que tú decidas. Porque, repito, solamente hay una instrucción que está en Levítico, que sí demanda que ese día el pueblo ayune, ¿sí? Pero nada más es un día, que es una fiesta, la expiación. Ahora, cuando les está diciendo, ok, vamos a parafrasear un poco, les dice, mira, no ayunen como lo hacen estos señores, porque ellos dan muestras, se ponen tristes, se paran en las esquinas y todo el mundo sabe que el lunes y el jueves ayunaron y los ven en la calle y su rostro, y ellos ¿qué están haciendo? Ganando, o sea, su propósito no es para Dios, porque al mostrarse en las esquinas y en la calle, ¿a quién se están mostrando? A la gente, ¿sí? No se están mostrando a Dios, ni lo hacen para agradar a Dios, porque no hay un motivo para agradar a Dios. Pero el Señor dice, está bien, ellos ya tienen su recompensa. Su recompensa no es en el cielo, su recompensa es que todos digan, ay, mira, qué espirituales, ayunaron. O sea, esa fue su recompensa, nada más. Pero Él le dice, si tú ayunas, ¿sí?, con un propósito, al Padre, es en lo secreto. Tú y Dios lo conocen, pero no lo hacen de una manera abierta. Ahora, ¿Jesús ayunó? Sí ayunó, y no fue el día de la expiación, pero Él ayunó con un propósito y para agradar al Padre, ¿sí? Entonces Él les dice a los miembros de la iglesia primitiva
Y por ejemplo, en Hechos 13:2, ahí habla, ayunar ayuda a disciplinar los apetitos del cuerpo. El ayunar es para reprender mi carne, ¿sí? Pero tiene un propósito. El ayuno nunca debe convertirse en una oportunidad para la tentación. Sencillamente es para privarnos de un beneficio natural, como es el alimento o el sueño. Pero tú debes de tener un propósito, y ese propósito es algo particular entre tú y Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo pregunto, si el pastor de una iglesia le dice a la congregación, vamos a ayunar los lunes, ¿está bien o está mal? Si dice, vamos a ayunar los lunes para que nuestro ayuno sirva para pedirle a Dios la sanidad de nuestros hermanos enfermos, ¿está bien o está mal? Podría estar bien, pero es importante que las personas que ayunan el lunes no salgan todos así, todos tristes y esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le van a preguntar, oye, ¿por qué es que estoy ayunando? ¿Qué está pasando ahí? Se rompe el propósito y está haciendo lo mismo que dijo el Señor: cuando tú ayunes, no lo hagas con este propósito, sino que lo hagas en secreto y con un propósito. Ahora, lo mejor siempre es que tu ayuno sea privado y que tú te pones de acuerdo con Dios y que tú dices, Señor, yo voy a ayunar porque quiero que tú me escuches, que este ayuno sea para mis deseos sean reprimidos, y yo quiero que tú me ayudes a salir de este asunto X, ¿no? Pero el propósito es particular, ¿sí? Debemos dedicarle a Dios nuestro ayuno y adorarle, ¿sí? Y esto es en el corazón. Este es un beneficio espiritual interno de cada persona. Jesús ayunaba, pero tenía propósitos, y los propósitos de Jesús, usted vea el ayuno de Jesús, en cada una de las veces que él ayunó, tenía unos propósitos muy, muy especiales. Y tenía que ver con la relación con Dios y relación con lo que Dios le estaba mostrando que hiciera. No era alocadamente, ay, voy a ayunar para que Dios me dé un carro. O sea, son propósitos espirituales, ¿sí? Ok. Ahora, es importante una cosa que quiero que lo tenga ahí muy presente. La hipocresía no tiene nada que ver con el ayuno. La hipocresía debemos de evitarla a consta de todo. O sea, por eso habla, tú en lo secreto, no seas hipócrita, porque la hipocresía te hace que pierdas el propósito espiritual y te roba la bendición. Ya no tienes bendición, ¿sí? La hipocresía nos priva del carácter. La hipocresía nos priva de la recompensa espiritual. La hipocresía nos priva de la aprobación de Dios. Y la hipocresía solamente nos proporciona alabanza superficial de los hombres. ¿Ok? Bien. El siguiente tema es el uso de la riqueza. Si te fijas, precisamente está la oración del Padre y el ayuno, porque hay esa relación. Qué bueno que lo mencionas, a mí se me pasaba. Siempre hay esa relación. Obviamente que tú, ¿en dónde te pones de acuerdo para ayunar? ¿En dónde le dices al Señor, Señor, yo voy a hacer un ayuno de todos los días, no voy a desayunar? Yo me acuerdo cuando estaba chico, mi abuelita me decía, ¿vamos a ayunar todos los días? No vamos a desayunar. Y yo, órale, pues ya sabía. Y ella me decía, tú hazlo en lo secreto, tú ponte de acuerdo cuando quieras hacer algo. Ella me enseñó a ayunar precisamente en el desayuno. Decía, nada, pura agua y hasta la comida. Pero nos enseñó a que no anduviéramos comentando. Nunca supe, hasta cuando leí la Biblia, los porqués.
pero así está y va relacionado. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Qué otro ayuno se te ocurre? Sí, en nuestro, vamos a decir, hace, no sé, 30, 40 años era la costumbre todavía, que estaba relacionada el ayuno con los alimentos. Y el propósito en la Biblia es, el ayuno tiene que ver con alimentos. En la Biblia te menciona que es relacionado con alimentos. Si tú te fijas, dice, cuando Jesús ayunó, ¿qué fue su ayuno? Alimentos. ¿Verdad? O sea, siempre era relacionado con alimentos, por eso lo seguimos relacionando con alimentos. Si hoy en día tú y Dios te muestra que vas a ayunar de no hablar por teléfono, bueno, pues está bien, pero es un asunto entre tú y Dios. Te estás privando de algo que para ti puede ser importante, ¿sí? Ok. El uso de la riqueza. Versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Todos estamos acostumbrados a dividir la vida en lo espiritual y lo material. Pero Jesús no hizo esa distinción. En muchas de sus parábolas dijo claramente que una actitud correcta hacia la riqueza es una característica de una vida espiritual, o sea, de una verdadera espiritualidad. Los fariseos eran codiciosos y usaban la religión para ganar dinero. Si tenemos la verdadera justicia de Cristo en nuestra vida, tendremos la actitud apropiada hacia la riqueza. Algo importante, Jesús no alaba la pobreza, pero tampoco critica la riqueza legítima. Dios creó todas las cosas, incluye alimentos, la ropa, los metales preciosos, y ha declarado que todas las cosas que hizo son buenas. Entonces, si todo eso es bueno, el dinero y todas las cosas valiosas y preciosas, pues son buenas. Todas las cosas en abundancia, obviamente que no solamente es para atesorar, ¿sí? No tiene nada de malo poseer cosas, pero donde está lo malo es cuando las cosas lo empiezan a poseer a las personas, cuando hay una desviación en la codicia, cuando el propósito se cambia y no se busca a Dios, sino se buscan las riquezas, ¿sí? Entonces Jesús advierte que cuando alguien está en esta situación puede perder su vida porque empieza a tener una vida de pecado, porque su motivación dejó de ser espiritual y se convirtió en material. Y aquí hay algo que es muy importante. Y lo dice al final. Debemos de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahí es nuestro énfasis. Hacer los tesoros en el cielo. Obviamente que muchos, por las diferentes circunstancias, pueden tener riquezas en la tierra, pero su propósito no es ese. Sigue siendo su propósito mirando siempre al cielo, a los tesoros en el cielo. Sí, porque aquí hay una cuestión, y todo tiene que ver con nuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Esto es importante. ¿Dónde está tu corazón? En tener, en atesorar, en guardar. Hay quien tiene, y parte de, y muchas veces Dios bendice a personas y pueden tener. El problema es que tienen y no comparten. Y parte de la abundancia es compartir. Si ustedes ven en la enseñanza del Señor, en sus evangelios y las enseñanzas de Hechos, hablan de compartir lo que se tiene. No habla de que
A alguna persona sí le dijo, vende todo lo que tengas y dalo a los pobres, pero era para probar su corazón. Pero hay mucha gente que tiene y le dice, dale a los pobres. No dice, vende todo y dalo a los pobres. O sea, tenemos que dar en donde vemos necesidad. Porque cuando una persona se fue por la avaricia, se fue por las cosas materiales, es alguien que no comparte, aún sabiendo que hay necesidades. Y tristemente, y yo no estoy hablando de que dé a alguien que no conoce y que esté como en las caricaturas, que salga a la calle a repartir dinero, no. Pero algunas veces nosotros, y mire, esto se da en nuestro nivel, en el nivel que sea, se da. A veces nos damos cuenta de que alguien cercano a nosotros tiene necesidad y nosotros no damos. No estamos dispuestos a desprendernos de algo porque siempre tenemos prioridades. Siempre hay una prioridad para nosotros y no damos, no ayudamos, aún a personas muy cercanas a nosotros, muy cercanas. Y ahí Dios prueba nuestro corazón. Las riquezas es un tema bien especial y Dios nos dice claramente, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí, nada más. Bien, vamos a hablar ahora de la esclavitud. El afán y la ansiedad, dice el título de nuestra Biblia. Dice, por tanto, se refiere en relación a lo de las riquezas anteriores. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y ustedes conocen toda la historia, ¿sí? Que habla de que pone como ejemplo las aves del cielo, pone de ejemplo a los lirios y le pregunta al hombre por qué se afana. ¿Por qué tenemos un afán de qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos? Y aquí está relacionado con el afán anterior de las riquezas. Dice que los gentiles, para los gentiles esto es importante, el tener, el vestir, el alimento, y se olvidan de algo que es muy importante, y aquí lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te afanes, dice, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y dice, basta cada día su propio mal. El materialismo, mis hermanos, la enseñanza aquí es que el materialismo esclaviza el corazón, esclaviza la mente y esclaviza la voluntad. Podemos encadenarnos a estas cosas materiales, pero debemos ser liberados y controlados por el Espíritu de Dios. O sea, y esto es bien sutil, este encadenamiento a cosas materiales. Por ejemplo, yo conozco muchos casos, muchos ejemplos de personas que están sin trabajo, están batallándole y le piden a Dios y le prometen que si Dios les da, pues ellos van a hacer y ellos van a, o sea, en principio cuando no tenemos necesidad y tenemos una familia o somos solteros o tenemos en nuestras propias metas, obviamente que siempre vamos delante de Dios y le pedimos bendición, bendíceme Señor, bendíceme, pero el recibir la bendición trae sus obligaciones. Si Dios te bendice, ¿cuál es tu primera obligación? Bendecir a otros, pero la primera obligación, si Dios te bendice, ¿cuándo? Dar a Dios lo que le corresponde. Fíjese, hay una parte de la Escritura que dice, de lo que me diste, de lo que pusiste en mi mano, de ahí yo voy a dar, ¿sí? De lo que pusiste en mi mano. Y esto es cuando nosotros oramos y pedimos la bendición de Dios, obviamente que la primera obligación es de lo que me diste,
yo voy a dar lo que es obligatorio. Y muchos no lo hacemos así. Yo conozco muchos casos de hombres que empezaron así, bien, con un espíritu sano, limpio, espiritual, en oración, clamando por oración, clamando por bendición para que Dios bendijera su trabajo. Y después de un tiempo que Dios les empezó a dar y a dar y a dar, y al rato ya no tenían tiempo para buscar las cosas de Dios. Por ejemplo, hombres que sencillos como todos nosotros, que en su trabajo les fue yendo muy bien, que llegó un momento en que no, pues es que tengo que ir a una cita, tengo que ir con un cliente, tengo que terminar este trabajo, tengo que entregar este pedido y no alcanzo a llegar a la clase. Ya, no, se quedó la clase de lado, la instrucción, ya no vinieron. Luego, sigue y luego después, no, pues tengo tanta chamba que tengo que trabajar el domingo. Ya no fue a la iglesia el domingo. Tengo tanta chamba que todo estaba bien y bueno, cuando uno platica con ellos, dices, no, pues me está yendo súper bien y el negocio y creciendo y ya tenemos otra sucursal en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar. Y tú dices, bueno, a que a mí me toca luego estar revisando lo de la ofrenda y juntando y yo digo, tantos hermanos que me dicen que les va súper bien en su negocio y que ganan millones de pesos y yo nunca he visto 100,000 pesos aquí que metan a la ofrenda. Si ganaron 1,000,000, ¿cuánto les corresponde meter? 100,000. Si ganaron 100,000, ¿cuánto les corresponde meter? 10,000. Y créame, yo he visto y digo, algo no está bien. De lo que Dios me puso en mi mano, no estoy dando lo que me corresponde. Y ahí, bueno, ahí todos es lo que estamos haciendo. El materialismo esclaviza. Yo conozco muchos que se han alejado y han dejado la iglesia y se han ido a atender sus propios negocios. Conozco un caso que, bueno, un hombre que yo lo conocí, un hermano que lo conocí, cómo fue creciendo en su negocio, creciendo, y le fue súper bien. Y decía, hombre, qué tremendo este hermano. Y un día viene su esposa con la noticia de que pues la iba a dejar porque ya tenía otra esposa más joven. Porque el dinero te da eso. Es una manera de que te engancha el materialismo. Y se fue. Y un día yo me lo encontré en un restaurante. Y sí, vi la mujer que llevaba, mucho más joven que su esposa. Y me vio y yo estaba ahí sentado y él pasó a un lado. Y me vio y pues no sabía dónde meter la cabeza, ¿verdad? Porque yo me le quedé viendo. No. Así, a propósito, ¿verdad? Le quedé viendo a ver a qué hora me saludaba y nunca me saludó. Siempre fue así, para el otro lado. Pero al final de cuentas, hoy en día se divorció. Él dice que es muy feliz. Él dice que no necesita la iglesia para nada, que no necesita a Dios, que no nada. Yo digo, ¿de dónde salió todo eso que él tiene? De un momento de estar pidiendo y clamando a Dios por oración y por oración. Pero aquí dice la palabra de Dios, no hagas riquezas. Haz riquezas donde vale la pena hacer las riquezas. En el cielo, ¿sí? Y sí, ciertamente todos estamos afanados. Ahora, si nos ponemos en otro nivel, en nuestro nivel, algunos nos afanamos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Y ese afán muchas veces nos lleva a olvidarnos de Dios. Y nos olvidamos de Dios en muchas maneras. En muchas maneras. Dejamos de confiar en Dios cuando nos afanamos y buscamos soluciones. ¿Cómo le hago? Fíjense, ¿cómo le hago para solucionar este problema? Y olvidamos a un lado a Dios. Hacemos promesas. Yo recuerdo a un joven que un día estaba platicando conmigo y me dijo, no, pastor, si Dios me diera, y fíjese, él dijo, si yo me sacara la lotería, si Dios me diera la bendición de sacarme la lotería, no, pastor, yo ofrendaría no el diezmo, yo ofrendaría el 50%. Y yo le dije, qué fácil es prometer lo que no tenemos.
Es bien fácil prometer lo que no tenemos. Pero lo que sí tenemos y podemos, no lo cumplimos. El 10% de lo que yo tengo. O sea, si yo gano 100 pesos, dices, el 10, ahí está. Y con el 90 me va a ajustar. Yo creo que, Señor, yo creo que con el 90 me va a ajustar. ¿O no es así? Entonces, ahí viene a ver, a que nosotros pongamos en práctica esta enseñanza. Y yo no sé si tú alguna vez, y yo lo he visto, porque donde yo vivo, llegan pajaritos, hay un árbol ahí, llegan pajaritos, y yo los he visto en la mañana, me salgo temprano, y los he visto cómo se están estirando, y están cantando y todo, porque van a empezar a salir. ¿A qué van? Nada más buscan la comida. Un pajarito lo único que busca es comida y agua, ¿o no? Y ninguno llega de regreso cargado de grano a su nido. Lo único que lleva es lo que lleva en la panza, nada más. Y si tiene pajaritos, yo veo a la pajarita ahí en la cochera de mi carro, hay unos nidos, y yo veo cómo llega la pajarita o el pajarito, no sé qué sea, y le lleva comida. Y ahí anda, vuelta y vuelta, todo el día. Y nada más eso hace. Nada más. Y yo me quedo sorprendido y digo, Señor, estas enseñanzas que dice, mira las aves del cielo, y todas comen, ¿o no? Y los lirios, los ves y dices, qué hermosos. Yo he visto unas flores preciosas en el campo que nadie sembró y que nadie abonó y que nadie le puso agua, y ahí están y son hermosas. Y yo digo, están en las manos de Dios. Y yo, que soy algo especial para Dios, no confío. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Cierra sus ojos, vamos a orar rápidamente. Padre, háblanos, Señor, de una manera especial con tu palabra, Señor. A pesar de que la hemos leído y que parece que es muy básica en la vida, en la vida de un cristiano, porque ya la conoce de cabo a rabo y la ha escuchado 1000 veces, pero que pudiéramos meditar en tu palabra, en nuestro tiempo de oración, y pedirte, Señor, háblame, ¿qué yo puedo hacer de estas enseñanzas en mi vida, Padre? Háblame, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.